La viudez había marcado los últimos 5 años de mi existencia con un manto de soledad, que de alguna manera había aprendido a aceptar. Había cerrado mi corazón a nuevas posibilidades, convirtiendo mi hogar en un refugio silencioso, donde los recuerdos de mi amado esposo se entrelazaban con los ecos del pasado. Sin embargo, el destino tiene una manera misteriosa de desafiar nuestras expectativas. Fue en uno de esos días ordinarios, cuando la rutina parecía gobernar cada instante de mi vida, que ocurrió el encuentro que alteraría irrevocablemente mi mundo. Era un día como cualquier otro, cuando, confundido por la disposición de los pasillos de mi hogar, el mejor amigo de mi hijo mayor irrumpió en mi habitación, creyendo que se dirigía al baño. En ese instante, nuestros ojos se encontraron, y quedé cautivada por la juventud y la belleza del joven. Él, a su vez, parecía igualmente sorprendido por mi presencia. Él no sabía qué decir ni qué hacer, y solo se disculpó. Yo le dije que todo estaba bien y que si lo que buscaba era el baño, estaba al fondo. Lo siento mucho, señora, pensé que era el baño, no quise incomodarla, dijo él con una voz suave y apenada. No te preocupes, joven. Estás en el lugar equivocado, pero el baño está al fondo del pasillo, respondí tratando de ocultar el latido acelerado de mi corazón. Se quedó parado allí, mirándome con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si no pudiera entender cómo había terminado en mi habitación. Era un chico encantador, con ojos profundos que parecían esconder 1000 historias, y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro juvenil. Mientras me ajustaba los tirantes de mi vestido sobre mis hombros, no pude evitar notar la mirada intensa de aquel joven que se encontraba frente a mí. Sus ojos profundos como el océano en calma, se perdieron en el escote de mi vestido. Una sonrisa juguetona se dibujó en mis labios al notar su reacción. Podía sentir cómo su respiración se volvía más lenta, más profunda, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado entre nosotros. ¿Te gusta lo que ves?, pregunté con una voz suave, apenas un susurro que se perdía en el aire entre nosotros. Él asintió con un gesto apenas perceptible, como si estuviera hechizado por mi presencia. Es difícil no hacerlo, respondió con su voz ronca con una mezcla de admiración y deseo. Sus palabras hicieron que un cosquilleo recorriera mi piel, un cosquilleo que solo se intensificaba con cada segundo que pasaba en su compañía. Me acerqué un poco más, dejando que la proximidad entre nosotros creara una electricidad palpable en el aire. Podía sentir el calor de su cuerpo, en verdad casi podía saborearlo en el aire. Mis siguientes preguntas fueron más por alterar un poco el estado del joven. ¿Estás seguro de que estás bien?, le pregunté yo. Sí, estoy bien, señora, gracias por preocuparse, dijo sin saber ni lo que decía ni lo que hacía. ¿Necesitas algo más?, le pregunté intentando mantener la calma, mientras mi mente daba vueltas tratando de entender por qué este joven había despertado algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante tanto tiempo. No, yo solo iba al baño, lo siento de nuevo por la confusión, me dijo sonrojándose ligeramente. Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero algo en mí no quería que se fuera. Una fuerza inexplicable me impulsó a detenerlo. Espera, le dije antes de que pudiera alejarse demasiado. Él se detuvo y se volvió hacia mí, con una expresión de sorpresa en su rostro. Sí, señora, dígame, ¿hay algo más? ¿Cómo te llamas?, le pregunté dejando que mi curiosidad tomara el control. Soy, me dijo su nombre, y luego lo repitió, pero acompañado con su apellido y con una sonrisa nerviosa. El nombre resonaba en mi mente, como si estuviera destinado a ser pronunciado por mis labios. Bueno, le dije yo, es un placer conocerte, yo soy, y dije mi nombre con una sonrisa coqueta en mis labios. Bien, como te dije, el baño está al fondo, gracias, señora, dijo él y se dio la vuelta para marcharse. Mientras me acercaba a la sala donde mi hijo mayor y su amigo estaban, escuché que tenían esta conversación. Un murmullo de voces juveniles flotaba en el aire, pero una pregunta en particular capturó mi atención. ¿Y solo tu madre y tú viven en esta casota?, preguntó el amigo. Sí, solo los dos, respondió mi hijo. ¿Por qué, no tienen más familia?, inquirió el amigo. Mi hermana se casó hace 2 años y desde entonces estamos solo los dos, explicó mi hijo con un dejo de pesar en su voz. Debe ser duro ya no tener papá, comentó el amigo, con una sensibilidad que me sorprendió. Sí, es duro, admitió mi hijo revelando más de lo que hubiera deseado.
Pero tal vez más adelante tengas otro papá, sugirió el amigo con un tono ligero, intentando añadir un poco de humor a la conversación. Escuché en las palabras de mi hijo un leve disgusto al decir, ¿a qué vienes aquí? ¿Hacer la tarea o hablar de lo que no te importa? No te enojes, tranquilo, solo fue un decir nada más, respondió el amigo, retrocediendo un poco ante la reacción de mi hijo. Decidí intervenir en ese momento. Entré a la sala y les dije a ambos que iría a comprar algunas cosas y los dejaría solos. Mientras estaba preparando la comida, me encontré absorta en un torbellino de pensamientos prohibidos, deseos reprimidos y una chispa de intriga que ardía en mi pecho. Observé de reojo al joven que había llegado a casa esa tarde. Sus rasgos juveniles y su sonrisa deslumbrante eran como un imán para mis pensamientos, atrayéndome hacia un territorio desconocido y peligroso. Me preguntaba qué sería estar con alguien como él, pero enseguida me sacudí la cabeza, regañándome por mis pensamientos imprudentes. No puedes estar pensando en serio, me dije en un susurro apenas audible. Eres ya una mujer madura, tienes 42 años mujer, y él apenas tiene 22. Son 20 años los que nos separan, mejor ni te ilusiones. Pero el corazón tiene su propia voluntad, una que a menudo se rebela contra la lógica y la razón. ¿Qué fue lo que despertó en mí ese fuego por él? Ni siquiera yo misma lo sabía. Me sentía confundida y vulnerable, como una adolescente enamorada por primera vez. Decidí llevarles algo de tomar a la sala, tratando de mantener la compostura mientras me acercaba a él y a mi hijo, quienes charlaban animadamente sobre algún tema universitario. El joven me dirigió una sonrisa cortés cuando le ofrecí un vaso de jugo, y ese gesto simple bastó para encender aún más la llama que ardía dentro de mí. Con un suspiro apenas perceptible, me retiré discretamente de la sala y me dirigí a mi habitación, buscando un refugio temporal donde poder ordenar mis pensamientos, y recuperar la compostura que tanto había costado mantener. Me senté al borde de la cama, dejando que el silencio de la habitación me envolviera mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. ¿Qué pensaría él de mí? ¿Acaso me vería como una mujer atractiva, o simplemente como la madre de su amigo? La incertidumbre me consumía, pero en medio de la turbulencia de emociones, una cosa era clara, algo había cambiado irrevocablemente en mí desde su llegada, y no podía ignorar la tormenta de sentimientos que rugía en mi interior. Entonces, en medio de la penumbra escuché un suave golpeteo en la puerta de mi habitación. Mis latidos se aceleraron, sorprendiéndome en medio de mis pensamientos intrincados. ¿Quién es?, pregunté con un murmullo apenas audible, mientras mi voz temblaba con la incertidumbre que flotaba en el aire. Señora, soy yo, respondió una voz desde el otro lado de la puerta, una voz que reconocí como la del amigo de mi hijo. La sorpresa se apoderó de mí, confundiendo aún más mis emociones ya turbias por los recuerdos que me asediaban. Me levanté de la cama con paso vacilante y me dirigí hacia la puerta, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio de la noche. Al abrir la puerta, mis ojos se encontraron con los del joven, buscando respuestas que aún no se atrevían a revelarse por completo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi hijo?, inquirí con un tono que apenas lograba ocultar la preocupación que latía en mi pecho. El joven desvió la mirada por un instante. Lo que pasa es que él tuvo que salir a ver a una amiga que tiene, usted me entiende, a su novia, y me pidió que me quedara a esperarlo. Pero yo quiero aprovechar este momento para disculparme con usted. La verdad no fue mi intención interrumpir hace ratos en su habitación. Sus palabras resonaron en mi mente, mezclándose con los ecos de los recuerdos que aún se aferraban a mi corazón. Sin embargo, algo en su mirada, algo en la forma en que sus ojos se posaban en los míos, me hizo comprender que había más que simples disculpas en sus palabras. Aunque realmente lo que vi y lo que veo ahora me parece algo bello y hermoso, admitió con sinceridad, su confesión fue como un susurro prohibido que apenas se atrevía a ser pronunciado. Sin más palabras, me vi atraída hacia él, como si un imán invisible nos uniera en un abrazo inevitable. Mis manos buscaron las suyas, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos temblorosos. Y sin necesidad de palabras, nos perdimos en un beso apasionado, un beso que parecía desafiar al tiempo y al destino mismo. Ese beso nos llevó a otro lugar, a otra dimensión donde las preocupaciones y los temores se desvanecieron en la ardiente pasión que ardía entre nosotros. Nos retorcimos como dos almas perdidas en un camino sin rumbo, entregándonos por completo al fuego que consumía nuestros cuerpos, y al amor que nos unía en medio de la luz de la tarde.
Y en ese momento, en medio del éxtasis que nos envolvía, comprendí que el amor no conoce límites ni barreras, que el deseo puede ser más fuerte que cualquier prohibición impuesta por la sociedad. En medio del éxtasis, mi hijo irrumpió en la habitación, con los ojos llenos de asombro. Nos encontró tal y como venimos al mundo, vulnerables, expuestos ante su mirada acosadora. Y en un instante todo se desmoronó. Mi hijo, envuelto en una mezcla de ira y desilusión, recogió sus pertenencias y abandonó el hogar que una vez compartimos. El amigo, también preso del pánico, se defendió con palabras vacías y disculpas inútiles, pero ya todo estaba hecho. Ahora me encuentro en un callejón sin salida, atrapada entre dos mundos que parecen colisionar en mi interior. Mi hijo exige que renuncie a todo, que no vuelva a ver a su amigo y tampoco a nadie más para poder regresar. El amigo suplica una oportunidad para vivir conmigo, y yo necesito un refugio para mi corazón, que ahora se siente tan vacío. ¿Qué debo hacer? ¿Debo sacrificar mi felicidad en aras de la redención de mi hijo, o debo seguir mi propio corazón y darle una oportunidad al amor, incluso si eso significa perderlo todo? ¿Qué crees que debería hacer? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.